10,000 personas, déjeme saber. Si lo que a ti te interesa es el grupo, el número, con un vasito de agua y 3 papelitos, empezamos a decirle a la gente, aquí está un vasito de agua que tiene la unción, tómatelo, te van a sanar, todas las enfermedades se te van a ir, llévate este papelito, dame tu reloj, pacta de $100,000, saca una segunda loan a la casa y tráelo para acá que tú vas a ver que Hashem el año que viene te va. Y empezamos con eso, manipulando a la gente. Vamos a ver, la gente lamentablemente cree más fácil la mentira que la verdad. Tenemos que cuidarnos de ese tipo de liderazgo. Desde los días de los primeros sabios, el camino de la Torá ha sido un camino de pluralidad, de diferencias aceptables. Nunca ha habido, no hay ahora y nunca debe haber una sola manera de servir a Dios. No debe haber una sola manera de practicar la Torá. Eso es muy importante. Y eso lo aprendemos de Hashem. Hashem no hizo las frutas solo piñas. ¿Tú te imaginas el mundo qué triste sería si solo hubiese piñas? Hashem ha hecho la piña, ha hecho el bananito, ha hecho la ciruela, ha hecho el caimito del guayabal, ha hecho todo ahí, todo, una variedad enorme. Y todos nos nutren. O sea, la Torá se basa la mayoría de las veces en la interpretación de los sabios y de los profetas. Tenemos una sola Torá, pero muchas interpretaciones. Y es por eso que un tipo de interpretación de la Torá y los diferentes tipos de interpretación que existen de la Torá, de la Biblia hebrea, desde los tiempos del primer siglo, han sido llamados judaísmo rabínico. ¿Entiendes? Por eso que se llama así, judaísmo rabínico. Y eso era un rabino, su enseñanza es judaísmo rabínico. Aquí va el rabino, su enseñanza es judaísmo rabínico. O sea, los sabios rabinos que forman parte de lo que conocemos hoy día tradicionalmente como judaísmo rabínico no son Dios. No son profetas. Ningún rabino habla por Dios, ni canaliza mensajes divinos. Los rabinos que han creado el judaísmo como nosotros lo conocemos hoy día son hombres devotos a Hashem, llenos de sabiduría, pero no son divinidades. Su propósito, su objetivo es inspirar a la gente a llevar una vida moral, ética, basado en los principios de nuestra Sagrada Torá. No hace falta decir a ningún estudiante de los sabios, porque es una verdad evidente por ella misma, que siempre hay opiniones diferentes en casi todos los temas. Hay opiniones diferentes. Es más, alguien dijo, donde hay 3 sabios judíos, hay 4 opiniones. O sea, con respecto a las prácticas de la ley de la Torá, uno puede encontrar que un rabino permite una cosa y otro rabino prohíbe eso. Eso mismo lo prohíbe. Un rabino lo permite, otro rabino lo prohíbe. Una opinión diferente, uno apoya una práctica, otro apoya otra y puntos intermedios. O sea, cada uno de los cuales puede ofrecer su propia forma única de compromiso. O sea, ¿cuál de todas estas opiniones es la verdad? Los sabios son los primeros en admitir eso. No aceptamos el concepto de conocer la verdad absoluta o única. Más bien decimos, esta es una opinión y esta es otra opinión. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede permitirse y prohibirse un acto a la vez?
¿Cómo puede ser un concepto aceptable y no aceptable? ¿Cómo puede ser un alimento kosher en ciertas circunstancias y no kosher en otras circunstancias? ¿Cómo puede ser aceptable una acción en Shabbat para un grupo y prohibido esa misma acción en Shabbat para otro grupo? Mira, la mayoría de los judíos en el mundo y la mayoría de los rabinos en el mundo están de acuerdo que para enseñar Torah se puede usar el micrófono en Shabbat. Pero hay rabinos ortodoxos que consideran que usar micrófono en Shabbat es una herejía. La mayoría de los rabinos y la mayoría de los judíos permiten que la gente viaje en sus coches a la sinagoga en Shabbat. Pero hay un grupo, el mínimo, menos del 10% de rabinos que consideran que eso es una herejía. Porque no se puede encender fuego en Shabbat y cuando tú arrancas el motor, causaste que haya fuego adentro del motor y por lo tanto estás violando el Shabbat. Es así como ellos piensan. Los otros rabinos piensan diferente. Pero un momento, el objetivo de encender fuego es ir a la sinagoga. Por lo tanto, el conocimiento de Hashem toma precedencia. Porque la vida del hombre vale más que otra cosa. Y ahí está el debate, ahí están las cosas. Te vas a encontrar con eso. Entonces, solo con una comprensión adecuada y completa de la naturaleza fluida de la Torah es lo que no nos va a permitir que nos perdamos en el camino. Y por eso quiero hablarte de esto, de quiénes somos nosotros. Para que cuando te encuentres por ahí otros rabinos que enseñen otra cosa, no te pierdas. Y pienses que llegó el Mabul, el diluvio universal, que se acabó el mundo, que es precisamente la parashá de hoy, no. Ok. Si algo de esto va teniendo sentido para ti, o te has hecho estas preguntas alguna vez. Mira, los sabios de una misma generación a menudo se contradicen entre sí. Es más, los dos sabios más grandes que había en Israel cuando Jesús era niño e iba a la sinagoga los sábados a aprender Torah, los dos sabios más grandes que había en aquella época, Shammai y Hillel, tenían 350 halajot contrarias el uno al otro. Lo que Shammai permitía, Hillel lo prohibía, y lo que Hillel permitía, Shammai lo... al revés, siempre. Se llevaban la contraria todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo vamos a manejar esas contradicciones? Deben ser siempre entendidas por lo que son. El objetivo de esas diferencias no es atentar contra la Torah. Has ve shalom. Como dicen los Askenazi, o como decimos los sefaríes, lo aleno. Lo aleno. Esas diferencias es porque los rabinos son humanos. Y unos entendían que la mejor manera de guardar la Torah era así, y el otro decía, no, la mejor manera de guardar la Torah era así. Y por eso habían esas diferencias. Entonces, la palabra de un sabio es su opinión personal sobre un hecho específico. Y no hay absolutamente ninguna obligación para nadie de aceptar la opinión de un sabio o de un rabino en cualquier asunto, excepto que sea un profeta. Excepto que sea un profeta, sí hay que obedecer. Pero un profeta, cuando digo que sea un profeta, como de los días bíblicos. Como de los días bíblicos. No como estos profetas que ahora andan por ahí diciendo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Y cuando tú oyes lo que el Señor dijo, te das cuenta que podrá ser cualquier Señor menos el Señor de Israel. Como un profeta que se levantó en Venezuela, en Táchira, y dice, así dice el Señor, voy a llenar tu casa de todos los manjares del mundo. De ahora en adelante tendrás puerco, camarones, langosta. Te voy a llenar la mesa de todo eso. Imagínate, todo lo que la Torah prohíbe. No estoy hablando de esos profetas. No estoy hablando.
Es en ese sentido que te digo que no hay absolutamente ninguna obligación para nadie de aceptar la opinión de un sabio en cualquier asunto. Por eso no creemos en la manipulación, señores. Este mundo está cansado de gente que vive en manipulación. No se dejen manipular de nadie. De nadie. De nadie. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda es que cada sabio o cada líder, cada maestro, por razones que son entendibles, va reuniendo alrededor de sí ciertos estudiantes. Ciertos estudiantes. ¿Quiénes son esos estudiantes? Son personas que se identifican con esa enseñanza. Son personas que se identifican con ese rabino. Son personas que se identifican con su carácter, que se identifican con su pensamiento, que se identifican con su mensaje. Y por cuanto se identifican con su mensaje, forman un grupo de estudiantes que son sus seguidores, que son sus devotos alumnos. Y esto crea una situación diferente, porque para estos alumnos que voluntariamente eligen su maestro, eligen su rabino, y se consideran parte de ese grupo, ellos aceptan la opinión de su líder espiritual, lo siguen, lo protegen, lo cuidan y lo respetan. Si no fuera así, ¿para qué quieres estar ahí? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estar bajo la tutoría espiritual de un líder si tú no te dejas guiar por él? Como dijo nuestro Ribi, ¿no? ¿Por qué me llaman maestro, maestro y no hacen lo que yo les enseño? Entonces, si yo te estoy diciendo a ti que está permitido en nuestra alianza manejar en Shabbat para venir a la sinagoga, no te llenes la cabeza con problemas de que si estoy violando el Shabbat o no, porque otro rabino lo prohíbe. Por Dios, no te dejes manipular así. Entonces, si uno rechaza la dirección que establece el líder del grupo al que tú perteneces, entonces, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? ¿No te edificas? ¿Vives amargado? Y amargando a todos los que están al lado. ¿Entienden? Ahora, ese es un lado de la moneda. Está el otro lado tridimensional de esta moneda. ¿Ok? Solo porque un grupo diga esto o haga esto, no significa que otro grupo que lo hace diferente es más malo. O que está equivocado. O porque un rabino enseña diferente, significa que el otro está mal. Son diferentes perspectivas, diferentes interpretaciones. ¿Con qué se puede comparar esto? Con tu esposa. Para mí, mi mujer es la más linda del mundo. Es la más linda del mundo. Pero yo me imagino que para Benji también Silvia es la más linda del mundo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Así. Para él, Silvia es la más linda. Para mí, Vivi es la más linda. Pero eso no significa que Silvia y Vivi no tengan sus grandes valores. Solo que los valores de Silvia le vienen como anillo al dedo a él y los de Vivi al mío. ¿Tú entiendes? Entonces, no porque aquí se enseña una cosa y allá en otra sinagoga se enseña otra cosa, significa que allá están equivocados, aquí estamos ciertos. O que allá están ciertos y aquí estamos equivocados. No es así, no lo interpretes así. No es así. ¿Y sabes qué? Al final del día solo Dios tiene la última palabra. Al final del día
Solo Dios tiene la última palabra de todas las cosas. ¿Entiendes? Así que cuando oigas las palabras de un sabio, busca confirmación verificable de que en realidad ese sabio dijo eso que tú escuchaste. Busca qué otros sabios dicen sobre ese mismo hecho. Y entonces, mientras no estés casado con un grupo u otro, es decir, mientras no tengas un maestro que sea el que te instruya, aplica los fundamentos de la Torá, piensa por ti mismo. Y piensa por ti misma. Eso es importante. Repasa las diferentes opiniones, estudia las bases de la Torá sobre la cual se expresa una opinión, mira con tus propios ojos y entonces decide tú mismo qué vas a creer. ¿A qué grupo vas a pertenecer y cómo vas a expresar tu judaísmo? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegues al tribunal de Mashiach, tú no le vas a poder decir, yo hice eso porque así me dijo el rabí Nachman, o porque así me lo dijo Maimonides. No, es que yo seguí la opinión de Rashi. Papito, mamita, cuando estés presente delante de Mashiach, te van a preguntar, no por Rashi, no por Maimonides, y mucho menos por Agustín de Hipona. Te van a preguntar por ti. Cada uno dará a Hashem cuenta de sí mismo. ¿Okay? Esa es nuestra filosofía. Esa es la manera como funcionamos. Esos son los parámetros por los cuales somos. No todos los rabinos que hablan con el mismo nivel de sabiduría. No todos los maestros tienen la misma capacidad. No todos los sadiquín tienen el mismo nivel de santidad. No todas las opiniones se basan en los hechos. Sabios, eruditos y rabinos somos, al final del día, seres humanos. Seres humanos. Estamos sujetos a cometer los mismos errores que el resto de los seres humanos. Al momento que tú entiendes eso y pones un cerco de protección alrededor de eso, vas a permanecer salvo y fiel a la Torah. Esa es la belleza del judaísmo que practicamos en esta casa. Ese es el camino de la sabiduría. Y sobre ese camino es que quiero hablarte. O sea, cada vez que te encuentres con alguien, sea natural o sea jurídico, que te diga que ellos son los únicos que tienen la verdad, que ellos son los únicos que tienen el secreto de todas las cosas, que ellos son los únicos representantes de Moisés en la tierra, que ellos son los únicos que poseen el conocimiento de todas las cosas y que solamente en sus manos está el judaísmo y que solamente su opinión es la que cuenta y que el resto del mundo está equivocado. Pon tu sistema de seguridad en alarma roja. ¿Ok? Porque los que así piensan son los que manipulan a las masas, lavan los cerebros, son mentes peligrosas, son mentes retrógradas que tienen el potencial de volverte un tonto útil de su sistema para dominarte y para controlarte. Así que, cuando yo digo estar dentro de Aniami o relacionarte con Aniami te va a ser único y exclusivo, no significa que los demás no valgan. Y que nosotros somos la última palabra final en todas las cosas. Eso no significa
que nosotros somos los únicos representantes del judaísmo en la tierra y que todo el resto está equivocado. Absolutamente no. Significa que lo que Dios nos ha dado es único y exclusivo para nosotros. Mientras que lo que le ha dado a otros es único y exclusivo también para ellos. Y que por asociación, cuando tú te juntas con nosotros en este caso, te vuelves único y exclusivo en cuanto a la revelación y a la misión específica y única y exclusiva que Hashem nos ha dado. Dios Todopoderoso le ha concedido a cada uno su propia misión. No podemos... Mira el cuerpo tuyo está lleno de órganos. Tienes millones y millones y trillones de células, sistemas. Imagínate que todo el cuerpo fuera corazón. Aunque algunos tienen el cuerpo que pareciera que es todo lengua, pero bueno, es un caso aparte. Como la señora en la sinagoga que trajo un pidión nefes al rabino. Dice, rabino, le traigo este pidión nefes porque quiero que Hashem me ayude a controlar algo que es muy importante para mí. Dice el rabino, mientras ella pone la lengua que llene todo esto aquí, vamos nosotros a hacer el Cádiz. Bueno, Dios le ha concedido a cada uno su propia misión. El cuerpo está lleno de órganos, son diferentes, están en distintas posiciones. Mira dónde está el cerebro y mira dónde está el pie gordo del pie, el dedo gordo del pie. ¿A dónde están? En los extremos. ¿Sabes qué? Con toda la grandeza que tiene tu cerebro, si te cortan los dedos gordos del pie, no puedes correr. Por eso es que a los que conquistaban antes en las guerras antiguas, a los prisioneros de guerra antiguos, le cortaban los dedos gordos del pie, no se podían escapar. Sin el dedo gordo del pie tú no puedes correr. ¿Cómo lo ves? Mira, el pH, el nivel de hidrógeno en tu sangre, tiene que tener 7.3. Así se mide. El pH de la sangre tiene que tener 7.3. Si se sube a 7.5 te mueres. Y si se baja de 7.3 te mueres. ¿Cómo lo ves? Entonces, ¿qué somos? ¿De qué hablamos? Todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Pero todos somos diferentes. Entonces, en este sentido, Dios nos ha concedido a nosotros, que somos una partecita de ese plan extraordinario. Hashem nos ha dado a nosotros una misión específica. Los otros tienen una misión en la redención, nosotros tenemos una misión en la redención. Pero ¿sabes qué? El plan general, ninguno de nosotros lo tiene Hashem. Hashem es el que tiene el plan completo. Te va a ser único y exclusivo, no significa que los demás no cuenten. Significa que has entrado a relacionarte con una organización que tiene claro quién es y cuál es su misión. Y los que compartimos
estos mismos criterios nos hemos casado entre nosotros. Andamos juntos, practicamos tanto como sea posible la misma manera de vivir el judaísmo, hacemos Kabbalah Shabbat igual, hacemos Aldala igual, ¿okay? Creemos lo mismo y por eso tenemos identidad. Sin embargo, Ani Ami es única en su clase, porque tenemos algo que pensamos que los demás no tienen, aunque reconocemos que los demás tienen cosas que nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué pasa, Sami? Si tú tienes cosas que yo no tengo, y yo tengo cosas que tú no tienes, y somos tan estúpidos para separarnos, siempre tendremos menos. Pero si somos inteligentes y nos unimos, y yo te hago partícipe de lo que yo tengo que tú no tienes, y tú me haces partícipe de lo que tú tienes que yo no tengo, entonces somos más fuertes los dos. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? O sea, la idea es hacer juntos lo que separados no podríamos hacer. De eso se trata. Una vez entonces que te relaciones con nosotros, que decidas unirte a nosotros, si eres aceptado, por supuesto, y se hace un proceso de aceptación, porque no queremos que se nos infiltren terroristas de Hamas aquí. ¿Ve? Sí, porque ahora andan vestidos de judíos ortodoxos. Sí, para meterse en las sinagogas y hacernos daño. Están enseñándole a las células terroristas cómo ponerse el tefilín y todo para lucir judíos y meterse, infiltrarse. ¿Ok? O sea, estoy viendo a ver si invento una máquina que cuando la gente pase por ahí, inmediatamente que pase por unas ondas especiales, se sepa si es judío o no. O justo de las naciones. Oye, Benji, ponte a pensar, de pronto te ganas, hermano, Google te da $1,000 millones por el invento, brother. Y hacemos toda la sinagoga que necesitamos hacer. O sea, una vez que te reconcilias con eso, una vez que te unes con nosotros, si eres aceptado, será nuestro honor tenerte y vas a tener acceso a nuestra identidad, a nuestro mismo espíritu que se mueve entre nosotros, que nos hace únicos y diferentes al resto. Observa esto, el espíritu del maestro pasa a los estudiantes. El día que ustedes vayan a Bogotá y se junten allá con Sami y los hermanos que están allá en Bogotá, van a ver que es igual que estar aquí. Y si vas a España y te juntas con nuestros discípulos allá, verás que es igual que estar aquí. Y si vas a la comunidad Hanetzer de Los Ángeles, California, que los saludo desde acá con su nuevo Sefer Torah, son igual que acá. Y si vas a Argentina y te juntas allá con Pesajía y con Lilian, ¿verdad? Es la misma cosa. Y si te vas a Londres, allá la misma cosa. Y si te vas a Centroamérica, la misma cosa. Si te vas a Venezuela, a Barinitas, a Katia, a Caracas, la misma cosa. ¿Por qué? Es el mismo espíritu, el mismo maestro que está entre nosotros, que nos mueve entre nosotros. Y eso se nota así, se saborea así. Entonces, una vez que tú seas parte nuestra, vas a poder compartir nuestros mismos valores, nuestros mismos principios que integran el paradigma de nuestra identidad. Y es dentro de ese contexto que te presento nuestro nombre jurídico, Alianza Netzarita Internacional AMI. O sea, lo primero que te llega al oído es que somos una alianza. No somos una secta.
Somos una alianza. ¿Y qué significa que somos una alianza? Que somos un cuerpo jurídico que estamos unidos voluntariamente. Si no, no es una alianza. Para ser una alianza tiene que ser voluntaria. Voluntariamente. Por principios y valores que nos son comunes y que compartimos entre sí. Y una alianza significa que además de estar unidos voluntariamente por compartir los mismos principios y valores y un mismo espíritu que nos une, estamos unidos también para hacer juntos, para lograr juntos lo que separadamente sería difícil, si no imposible de hacer. En otras palabras, los mismos valores, los mismos principios, el mismo espíritu que nos unen, los mismos valores, los mismos principios, el mismo espíritu que hacemos concurrir para lograr un mismo fin, para lograr metas y objetivos sagrados que nos son comunes. Es por eso que somos una alianza. La próxima palabra que estás escuchando es Netzarita, ¿verdad? Alianza Netzarita. Algunos podrían decir, bueno, eso de Netzarita suena algo nuevo. No, hermano, eso tiene 2000 años de viejo. Somos viejísimos. Lo que pasa que lo que es nuevo para ti no significa que sea nuevo para mí. Netzarita no es algo nuevo, es muy viejo en cuanto al tiempo. Y como recordarás, antiguamente no existían los apellidos como nosotros lo conocemos ahora. En los días antiguos, la gente se identificaba por el nombre de pila de la familia o por el nombre del oficio que tenían o por el lugar de procedencia. Por ejemplo, si una familia tenía como oficio la herrería y eran herreros por tradición y les nacía un hijo y le ponían de nombre Juan, se va a conocer como Juan Herrero o Juan Herrera. Porque el oficio de esa familia era la herrería. ¿Me sigues? O si alguien procedía, por ejemplo, de Babilonia y llegaba a Israel, entonces se le conocía como el Rabí Hillel de Babilonia. ¿Lo ves? Y así sucesivamente. Más acá, un poco más acá en el tiempo, el Rabí Nachman de Breslov. ¿Qué cosa es Breslov? Breslov no es un apellido como González o Pérez. Breslov es una ciudad allá en Rusia, la Rusia zarista. Y como él nació ahí, pues se conoce como Breslov, Nachman de Breslov, de esa ciudad. En nuestro caso, Netzarita proviene del toponímico con el cual fue conocido nuestro santo maestro Yeshua, quien se crió en una pequeña aldeíta de la Galilea, el norte de Israel, que en sus días se llamaba Nazaret. Y como procedía de allí, fue conocido como Yeshua mi Nazrat o Yeshua de Nazaret. O sea, la relación entre el llamamiento mesiánico de Yeshua con Nazaret viene precisamente por el nombre, la raíz del nombre Netzer, porque Netzaret contiene la misma raíz. A ver, en hebreo, siempre cuando tú quieres saber el significado de una palabra hebrea, tienes que ir al shores de esa palabra, a la raíz de esa palabra. Y la raíz de esa palabra siempre, casi siempre, 99.9 de las veces son 3 letras. Entonces, dependiendo del significado de esas 3 letras, de ahí se deriva todas las ideas de esa palabra. Entonces, como Netzaret tiene el mismo shoresh que la palabra Netzer en hebreo, de la profecía de Isaías 11, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un Netzer, un vástago, retoñará de sus raíces. Entonces hay una relación entre vástago, retoño
y que es Netzer con el nombre del pueblito donde Yeshua vivía. De ahí procede Netzarita, y por eso Yeshua mi Nazrat. Lógicamente, los judíos que seguían las enseñanzas del maestro Yeshua fueron conocidos como los Netzarim. Y de ahí Netzaritas, los que seguían las enseñanzas de Yeshua mi Nazrat. Los que seguían la enseñanza de Yeshua el Netzarita. Entonces, si vas a la antología de escritos antiguos, conocida como Nuevo Testamento, vas a encontrar una fuente histórica impresionante que demuestra más allá de cualquier duda que durante los primeros 10 años, escucha, esto es muy importante, históricamente, este dato es muy importante, académicamente, este dato es muy importante. Durante los primeros 10 años de vida del judaísmo nezarita, todos los miembros del movimiento pro Yeshua eran exclusivamente judíos. Exclusivamente judíos. Hechos 2, por ejemplo, nos dice que para la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, había una comunidad de líderes nezaritas cuya cifra alcanzaba la suma mínima requerida para ser vista como una secta judía autorizada por el resto de las sectas judías de aquellos días, entendiendo que en el primer siglo el concepto de secta era totalmente diferente al concepto de secta que tenemos hoy día en el siglo XXI. Hoy día en el siglo XXI hablar de sectas es una mala palabra. Una secta es algo que se desvió. Una secta es algo que está manipulada, que está llena de errores, que es un peligro. ¿Ok? En la época de Yeshua, secta era simplemente la opinión que unía a un grupo de personas. ¿Ok? No tenía la connotación que hoy tiene. O sea, ¿quiénes eran estos líderes? En total 120 judíos. 120 judíos, exactamente como la cantidad que aún en el Israel moderno se requiere para formar parte de la Knesset o el Congreso Judío. El Congreso Judío tiene 120 sillas, porque desde tiempos antiguos en Israel, para que una secta fuese reconocida como auténtica, tenía que tener 120 adultos presentes en ella, si no, no podía ser. Cuando dice ahí en Memorias de los Apóstoles que eran 120, está diciendo, oye, este es un grupo auténtico. Si sigues leyendo un poco más adelante, un número aproximado de 3,000 judíos se unieron al movimiento pro Yeshua. Si sigues leyendo un poco más adelante, 5,000 judíos más se unen al movimiento pro Yeshua. Y esto es en Hechos de los Apóstoles, primera parte. Primera parte. Si te vas un poco más adelante, por ejemplo en Hechos capítulo 21, verás que se menciona a Jacob ben Yosef, diciéndole a Rabino Shaul, ya ves hermano, ¿cuántos millares de Yehudí, cuántos millares de Yehudim hay que han creído? Y todos son celosos de la ley y de las costumbres judías. O sea, piensa en esa proyección. 120 líderes. 120 líderes. Luego 3,000 se unen. Luego 5,000 se unen. Luego miles y miles más en un corto periodo de 10 años. De 10 años. Quiere decir que para el año 40 de la era común teníamos miles de judíos pro Yeshua, netzaritas, que se movían por todo Israel y por toda la diáspora judía de entonces. Judíos que creyeron que Yeshua era su candidato a ocupar el trono de David una vez que llegase el día de la redención final para Israel. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Por qué este dato es tan importante? Eso significa que este movimiento pro Yeshua en sus primeros años con estos números astronómicos de seguidores no es cristianismo.
Esto, señores, no es cristianismo, ni mucho menos cristianismo primitivo como los historiadores pervierten y tuercen la historia. Eso no es cristianismo. Esto es una secta judía pro Yeshua, conocida como los Netzarín. Hasta unos 30 años después del ocultamiento temporal de Yeshua, todo indica que la gente seguía llamando a los judíos que seguían las enseñanzas de Yeshua como Netzarín o Netzaritas. De hecho, si vas a Memorias Apostólicas, casi al final del libro, en el capítulo 24, verso 5, se muestra una acusación que hace alguien contra un líder judío netzarita. El orador escogido para hacer el caso contra el rabino Shaul presentó ante la autoridad romana la siguiente acusación. Hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga que provoca disensiones entre todos los judíos por todo el mundo, y es el líder de la secta de los Nazorayón, los netzaritas. Dice Nazorayón, no dice cristianón, no dice cristianón, ¿ok? Dice Nazorayón, netzaritas. Netzaritas, como estaban la secta de los fariseos, como estaba la secta de los esenios, como estaba la secta de los saduceos, estaba también la secta de los netzarín. Si hubieran sido cristianos, el orador en lengua griega habría dicho claramente, líder de la secta de los cristianismos. Pero no dice eso, dice Nazorayón, netzaritas. Claramente hay una diferencia. Y hay una diferencia por una simple razón. No existía cristianismo para entonces. No existía cristianismo para entonces. Por supuesto, no vamos a mirar los detalles aquí de esa falsa acusación política contra el rabino Shaul, sino fijarnos en el hecho de que cuando esto ocurre, 30 años después que Jesús había sido quitado entre nosotros, los judíos seguían reconociendo la existencia de la secta de los nezaritas como una secta judía del primer siglo. ¿Estás conmigo hasta acá? Ok. Casi 400 años después, mira esto, casi 400 años después de este incidente con Pablo, ya ha surgido el cristianismo como un movimiento gentil, no judío. Para el siglo V de nuestra era, un cristiano intelectual, no judío, cristiano intelectual, enviado por el Papa a Israel para traducir la Biblia hebrea al latín, el famoso Jerónimo, viviendo en Betlehem, en Belén, y habiendo conocido allí a muchos judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, declara personalmente, y cito, conocí a los nazarenos, judíos que aceptan al Mesías y no cesan de observar la ley de Moisés. O sea, ten en cuenta entonces que incluso para el siglo IV, los nezaritas continuaban existiendo como una secta judía independiente del movimiento protocristiano y del cristianismo que ya se había formado para entonces. Son dos cosas diferentes. Esto te da una idea de lo que netzarita quiere decir. Y por eso que nuestra persona jurídica se llama Alianza Netzarita. ¿Entiendes ahora? Ok. Entonces, ¿qué sabes ya de nosotros? Pues sabes que somos una alianza.
y sabes que somos nezaritas, que funciona en base a un pacto voluntario entre los que compartimos mismos principios y valores que nos son comunes, que somos una alianza nezarita que sigue las enseñanzas del Yeshua judío, no del Jesús griego inventado en los concilios católicos que vinieron después y que no tiene nada que ver con Yeshua. En otras palabras, el Jesús que surge de Nicea, de Constantinopla, el resto de los concilios católicos que vinieron después, es otra persona que no tiene nada que ver con Yeshua. Muy popular como Robin Hood, pero que no existió históricamente. Fue una persona inventada teológicamente. Nada que ver con el Yeshua del cual nosotros estamos hablando acá. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. Ahora, ¿qué más dice el nombre? Dice que somos internacional. Eso es fácil de entender. ¿Por qué? Porque no estamos en un solo lugar, estamos en varias naciones. ¿Cuántas naciones estamos ya? 13, 15 naciones, ¿verdad? Estamos. Hay presencia nuestra ahí. Sí. Donde quiera que haya personas que compartan esos mismos valores y principios y se deseen, y si ellos desean asociarse voluntariamente con nosotros, así sea en la República de Baltimore, okay, o en la Gran República de New Jersey, all right, donde quiera que haya hombres y mujeres que quieran asociarse voluntariamente con nosotros, pasados esos procesos de rigor propios de toda organización, los recibimos entre nosotros, lo hacemos parte de nuestra familia. Y es por eso que tenemos comunidades operando en España, en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en Dominicana, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Argentina y por supuesto aquí en los Estados Unidos y especialmente en el gran estado de Nueva York. Los miembros de cada comunidad forman una unidad que es nuestra alianza. Luego, los líderes de cada comunidad nacional forman la Junta Nacional de ese país. Luego, los secretarios nacionales de cada país forman por oficio la Junta Administrativa Internacional que atiende y administra los asuntos generales de la alianza. Y dentro de la Junta Administrativa Internacional existe un consejo de oficiales que son elegidos por el presidente para tratar los asuntos de cada día de la alianza. Manejamos fondos comunes, cada comunidad aporta y de ese fondo común se suplen las necesidades de todo el área. Por eso llamamos Alianza Nezarita Internacional. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Ok. Finalmente, en cuanto al nombre, debo explicarte la última palabra que la compone, que para mí es la más hermosa de todas. Ami. ¿Ok? Ami. Ami. Te había dicho al principio que Ami significa en hebreo mi pueblo, pueblo mío. Pero pueblo mío en un contexto muy especial. Hay dos palabras, mínimo hay dos palabras para pueblo en hebreo. Uno es goy, o goyim, y otro es am. ¿Ok? Am. Entonces, ahora te voy a explicar este contexto de am-i, de ami, am sheli, mi pueblo, ami. En el libro del profeta Oseas, presta mucha atención, en el libro del profeta Oseas se revela que a las 10 tribus norteñas, de las 12 tribus que tenía Israel, las 10 tribus norteñas que se separaron de la casa de David a la muerte del rey Salomón, debido a la mezcla cultural con la práctica y costumbre de otras naciones, Dios Altísimo la llamó los Ruhamá. Los Ruhamá. Ruhamá quiere decir compadecida. Los Ruhamá quiere decir no compadecida. Luego, los Ruhamá, la casa de Israel, daría a luz un hijo. Y Dios le dijo al profeta Oseas, ponle por nombre a ese niño Lo Amí. Lo Amí. Es decir, ustedes no son mi pueblo. Ustedes no son mi pueblo. Ni yo soy vuestro Dios.
Así que tanto lo Ruhamá como lo Amí pierden su identidad hebrea. Y les fue profetizado que perderían todas las señales de pacto que identifican la relación entre el pueblo judío y Hashem. Dice el profeta Oseas en el capítulo 2 de su profecía: les quitaré mi trigo, les quitaré mi vino nuevo, les quitaré sus peregrinaciones, les quitaré sus lunas nuevas, les quitaré sus días de Shabbat, les quitaré sus fiestas solemnes, les quitaré todo. ¿Qué tenemos aquí? A un hijo pródigo, a un hijo que ha perdido su identidad, a un pueblo que dejó de ser el pueblo de Dios, lo Amí. Y ahora este pueblo que deja de ser el pueblo de Dios se queda sin Shabbat, se queda sin Yom Tov, se queda sin Rosh Chodesh, se queda sin nada que define la identidad de Israel. Lo perdieron todo. Sin embargo, el propio profeta que anuncia que el estado final de lo Ruhamá y de lo Amí, ese estado final que espera por lo Ruhamá y por lo Amí, el estado final de ellos no será la provincia apartada. El estado final de ellos será el retorno. Regresarán. Dice el profeta, y cito de la profecía de Oseas: no obstante esto, es decir, no obstante que yo he dicho lo Ruhamá y lo Amí, que no son mi pueblo, y no obstante que les he quitado el Shabbat y les he quitado los días de fiesta y les he quitado todo, dice, no obstante esto, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar que yo les dije, lo Amí, se les dirá Bené el Hay, hijos del Dios viviente. ¡Wow! ¡Wow! Entonces viene la revelación más extraordinaria del profeta Oseas. Dice Oseas que llegará el día cuando los hijos de Israel que perdieron su identidad, que perdieron su Shabbat, que perdieron sus novilunios, que perdieron sus fiestas, que perdieron sus peregrinaciones, regresarán. Regresarán. Y cuando regresen van a suceder varias cosas que son proféticas. Y entre ellas dos importantísimas. Primero, el pueblo de Judá se va a juntar con los que regresen. El pueblo judío que nunca se separó de la casa de David, que nunca abandonó la Torá, que nunca abandonó al Dios de Israel, se va a juntar con este que viene de la provincia apartada. Y segundo, dice el profeta que Dios le va a pedir a los judíos que llamen a sus hermanos que lo han perdido todo y que regresan. Dios les dirá, llámenlos a mí, pueblo mío. Dios le dice a los judíos, a esos que están regresando, me les vas a llamar a mí, pueblo mío. Un pueblo, sí, trata de ver este bosquejo profético que tenemos aquí. Un pueblo que pierde su identidad por mezclarse con prácticas y costumbres extrañas. Un pueblo que pierde el Shabbat. Un pueblo que pierde Rosh Chodesh. Un pueblo que pierde todas las fiestas bíblicas. Un pueblo que pierde sus peregrinaciones. Y un pueblo que retorna. Un pueblo que se levanta de la provincia apartada y decide regresar a casa. Y Dios le dice al pueblo que nunca perdió su identidad, llámenlos a mí, pueblo mío. ¿Cómo es posible ese retorno? ¿Qué es lo que va a causar ese retorno? Esa es la cosa más tierna que yo haya podido escuchar alguna vez en los labios de un profeta de Israel. Dice el profeta Oseas, voy a enamorarla otra vez.
Francisco, ¿estás escuchando esto, hermano? Dani, ¿estás escuchando esto? Hay que enamorarla otra vez. Dice Hashem, voy a enamorarla otra vez. La llevaré al desierto, le hablaré con ternura. ¿Cómo tú enamoras a tu mujer otra vez? Hablándole con ternura. No gritando, si le gritas ya echaste a perder todo. Dice Hashem, voy a enamorarla otra vez, la llevaré al desierto. Si no, va a ser algo privado, no va a ser así una cosa pública. Le voy a tratar de uno a uno. Le voy a llevar al desierto. Le voy a hablar con ternura. Y quitaré de sus labios los nombres de sus falsos dioses. Y nunca más volverás a invocarlos. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Oh, my God! Sí, este pueblo que lo había perdido todo, que había dejado de ser pueblo, Dios le habla al corazón, levanta en su corazón una sed por el retorno, y entonces Dios les devuelve el Shabbat, le devuelve Rosh Hodesh, les devuelve las fiestas, le devuelve las santas convocaciones, y le pone en el corazón que allá adentro hay algo que le dice que él no es lo que le han dicho que era, que él es otra cosa. Y están buscando, haciendo ese examen de ADN, a ver si yo tengo algo me está hablando. Ese pueblo está regresando. Aleluya. Y finalmente el clima de todo, un pueblo que es reconocido por sus hermanos de Judá, y unidos de nuevo y formando otra vez una gran nación en medio de la tierra, la nación de Israel. Aleluya. Y es debido a este formato profético que nuestra alianza se conoce como Alianza Netzarita Internacional AMI. No porque AMI sea bonito, y es bonito, sino porque trata con los que perdieron su identidad hebrea y buscan a los que han perdido el Shabbat, sus fiestas, sus convocaciones de santidad, y les ayuda en su proceso de restauración como a mí, pueblo mío. Y esa es una de las cosas que define nuestro trabajo, la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy día esas ovejas perdidas de la casa de Israel se conocen en un formato profético histórico como los Anusim. Anusim. Y grabes esa palabrita porque cada vez vas a escuchar más y más de ella. Los Anusim. Los Anusim viene de una origen semita, es el plural de Anus. Anus significa los violados, los que fueron violados, o los forzados, como una referencia histórica a los judíos que fueron obligados a abandonar la ley judía y su identidad judía so pena de muerte en la Sefarat antigua. ¿Y qué hacían allá en la España antigua? Se hacían pasar por cristianos, porque si no los quemaban en la hoguera. Se hacían pasar por cristianos, pero cuando cerraban la puerta de la casa, vivían adentro a escondidas como judíos. O sea, los cristianos españoles sospechaban de ellos y les llamaban marranos, puercos, para humillarlos más todavía. Pues sabido es que el puerco o el cerdo es considerado la representación de la inmundicia en la Torah. O sea, por esa razón los Anusim son una referencia a estos judíos de España que fueron forzados por el cristianismo español a abandonar el judaísmo en contra de su voluntad, y que no obstante, de forma clandestina, procuraban mantener lo mejor que podían su fe hebrea,
hasta que ya las cosas se le fueron de las manos. Sus hijos se asimilaron al cristianismo, algunos se hicieron hasta curas, sacerdotes, otros se hicieron obispos, otros se hicieron de cualquier cosa y están escondidos hoy día en el sepulcro de las naciones. En un punto determinado, tanto los anusim como los marranos o criptojudíos perdieron su identidad judía, desaparecieron en la historia, sus descendientes se desparramaron por todo Iberoamérica y sus almas judías, por así decirlo, solamente son conocidas realmente por nuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, hay un formato profético de que todo Israel es una familia, que todos tenemos un mismo Padre, sean hijos conocidos como desconocidos, sean prosélitos como anusim, estamos todos bajo el yugo de la Torah y finalmente todos seremos unificados y formaremos una enorme confederación en toda la tierra bajo la dirección de nuestro justo Mesías, que sea pronto y en nuestros días. Y finalmente, para concluir la clase de hoy, no dejar lagunas, tiene que ver con lo que creemos. No voy a ser muy extenso acá, porque esto es motivo de estudio posterior en profundidad por todos aquellos que sean llamados a formar parte de nuestra alianza. Pero te diré las 5 categorías más importantes de lo que nosotros creemos. Las 5 categorías más importantes de lo que creemos. Primero, en cuanto a la escritura. Básicamente, creemos que toda la escritura hebrea, como aparece en las Biblias hebreas de Israel, nada que ver con la Biblia cristiana promovida por la Iglesia Católica, sino por la Biblia hebrea que se tiene en Israel con sus 3 grandes secciones, la Torá, los profetas y los escritos, y que nos da el acróstico de Tanaj. Esa escritura es inspirada, esa escritura es normativa y es obligante para todos los judíos en todos los tiempos y en todas las generaciones. Eso es lo primero que creemos. Lo segundo, en cuanto a la deidad. Fundamentados en la Torá, creemos que hay un solo y único Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, el Dios del pueblo judío. Y nuestro credo más importante y fundamental es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O como dijo nuestro santo maestro, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. O como enseñó uno de los discípulos originarios del Ribi, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Ese es un principio no negociable de nuestra alianza. Tercer principio que sustentamos nuestra alianza en cuanto a Israel, creemos que hay un solo Israel y creemos que el actual Israel que existe en el Medio Oriente es el inicio de nuestra redención final. Creemos en la legitimidad del Estado judío, somos sionistas, defendemos el derecho de Israel a vivir en paz en todas sus fronteras y que es nuestro deber amar, apoyar, sostener y proteger al Estado judío usando todos los medios legítimos para ello. Somos sionistas y lo voy a hacer bien claro, si tú no eres sionista no puedes ser parte de nosotros, tan simple como eso. Y si tú no eres sionista, no puedes ser miembro de ninguna de nuestras comunidades. Eso es un principio no negociable. Es más, si tú no eres sionista, estás aquí, te recomiendo que te vayas ahora mismo. No admitimos a nadie que acuse a Israel y que no defienda a Israel en nuestras comunidades. Es un principio no negociable para nosotros. ¿Está claro eso? No importa si eres demócrata, no importa si eres republicano o independiente. Israel no puede ser tocado y punto. ¿Está claro? En cuanto a Mashiach, creemos que Yeshua ben Yosef, de la casa real de David, es el vástago de Isaí, anunciado por los profetas hebreos, y que nos va a ser revelado como Mashiach ben David, para redimir a Israel al mundo, que va a ser pronto y en nuestros días. Y finalmente creemos
que esta edad presente, como ahora la conocemos, no va a ser el final de la humanidad, ni que la destrucción de la humanidad será el final de la historia. Creemos que el final de la historia será la intervención de Dios Altísimo para establecer entre nosotros una nueva era, la edad mesiánica, donde la paz no tendrá límite y donde toda la humanidad será traída al servicio del único Dios verdadero, el Dios de Israel, y que es nuestro más sagrado deber colaborar cada día con Dios Altísimo por un mundo mejor, por un mundo de paz, con justicia para todos. Estas son las 5 categorías fundamentales sobre las cuales se nutre nuestra alianza. ¿Están conmigo hasta acá? Entonces, además de todos estos principios de fe que sostiene lo que creemos, que define lo que somos, hay ciertas cosas que hacemos juntos. Primero, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, facilitando su retorno a nuestro pueblo judío. Segundo, buscar a los gentiles que están sin pactos y que están sin promesas y procurar que vengan a una relación de pacto con el Dios de Israel. Y tercero, educar a todos, si judíos o no judíos, en los caminos de la Torá y en los mandamientos de la Torá según aplique a cada uno. Creo que esto te da una idea bastante general de qué somos y qué creemos. ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos entonces a aterrizar este avión, ¿verdad? Estamos en el mes bíblico octavo. En el calendario secular estamos en el mes 10. Estamos en octubre, ¿verdad? Octubre es el mes 10. Que no sé por qué es el 10, porque octubre es 8. Octubre quiere decir 8, no. ¿Verdad que sí? Pero es el 10. Alguien cambió eso ahí. Eso es otra historia, ¿eh? Estamos en el mes 10 en el calendario secular, pero estamos en el mes octavo en el calendario bíblico. El mes octavo se conoce también como el mes de Hesván. Y es el mes del Mabul, del diluvio, de los días de Noah. Y es por eso que esta parashá de esta semana se llama la parashá Noah, de Noé. Según una tradición en nuestro pueblo, en el 11º año, durante el mes de Bul, que es el octavo mes, el Beit HaMikdash se completó de acuerdo con todos sus detalles y de acuerdo con todos sus halajot. Y tardó 7 años para terminarse. Los sabios explican que el mes a que hace referencia este Midrash es el mes de Hesván, el octavo mes desde Aviv. ¿Por qué Tanaj se refiere a lluvia invernal esencial como una inundación? Hay muchas ideas, pero creo que el rabino Eliyahu Kitov, cuyas obras son extraordinarias y maravillosas, cita ciertos midrashim para informarnos que incluso después del diluvio, siguieron cayendo fuertes aguas en el mundo hasta el 17 de Hesván. Desde el 17 de Hesván hasta el 27 de Kislev estuvieron cayendo fuertes aguas. Y eran tan intensas que la gente tenía miedo que hubiera haber otro diluvio. Sin embargo, una vez que se construye el Beit HaMikdash, el templo, las tormentas disminuyeron abruptamente. Y es por eso que Hesván se conoció como Bul, de la palabra Mabul, letra Mem, cuyo valor gemátrico es 40, como una referencia a los 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo. Como ya se paró, se quitó la Mem, que es una referencia al diluvio, y se quedó Bul. La pregunta es esta: ¿cómo impactó la construcción del templo el clima mundial? Y esta es la fuerza que tiene este mes. Esta es la energía que tiene este mes. Y es a esa fuerza y a esa energía que tú puedes ligar tu alma para que tengas un mes extraordinario y maravilloso. ¿Cómo impactó
la construcción del templo, el clima mundial. Aquí está la cosa. Dios le prometió a Noé que si alguna generación era digna de destrucción, como la de sus días, él iba a mirar el arco en las nubes y se abstendría de destruir al mundo otra vez por agua. De modo que cuando tú ves el arco en las nubes, no te regocijes. Ver el arco en las nubes no es para risa. Cada vez que vemos el arco en las nubes, o mal conocido como arco iris, cada vez que vemos el arco en las nubes, es una señal de que ni tú ni tu generación tienen derecho a vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de nosotros tiene derecho a vivir, pero que sin embargo a su gracia y a su promesa Dios ha contenido el juicio y no nos destruye. Eso es lo que significa el arco. La humanidad sobreviviente estuvo muy lejos de la perfección espiritual después del diluvio. Fue solo el compromiso de Dios, su palabra de no traer otra inundación, que impidió la repetición del diluvio. Entonces, visto así, el arco en las nubes es una alusión al estado moralmente bajo y alejado de Dios, de la humanidad. Lógico, si cuando Salomón construyó el Mikdash, el templo, separaron las inundaciones, entonces quiere decir que la construcción del templo es el tikkun para detener las tormentas. ¿Y cuáles fueron entonces las causas del diluvio? Rashi cita la inmoralidad sexual y la idolatría. Se cita también a Hamás, no Hamás el grupo que está operando allá en Israel, sino Hamás en el sentido de robo. Eso que quiere decir, Hamás quiere decir robo. Si usted oye a Hamás robando, es porque esa es su naturaleza. ¿Cómo remedió la creación, la construcción del Beit Hamikdash estos tres pecados? Como el santuario terrenal era la adoración del único Dios de la historia, el Beit Hamikdash, el templo, claramente representaba una negación contundente al pecado de Avodah Zarah. ¿Qué parte, sin embargo, juega el templo en la eliminación de las prácticas sexuales desviadas que tiene el mundo? De eso voy a hablar mañana en la conferencia de New Jersey. Y usted no se lo puede perder por nada del mundo. Entonces, en resumen, el mes de Heshvan que iniciamos ayer puede ser amargo en el sentido de que no hay ningún Yamin Tomim, no hay ninguna fiesta, no hay Yamin Tomim en Heshvan. Pero tiene algo de que podemos enorgullecernos. Y esa es la energía de este mes, que fue donde el Beit Hamikdash, la construcción del templo, lo que nos hizo enfocar la atención del hombre a los principios morales que estuvieron ausentes, peligrosamente ausentes, en la generación de Noah, y que a pesar del diluvio universal, en las siguientes generaciones siguieron ausentes. Y Morán Berrobotai, esta es la tremenda fuerza que tiene este mes: restaurar los principios morales que estuvieron ausentes en la generación de Noah y que causó la destrucción de aquella generación. Todo eso ocurrió porque un hombre decidió en aquellos días caminar con Dios. Cuando un hombre decidió cambiar con Dios, salvó a una generación. Y por él, todos nosotros estamos vivos hoy aquí. Hoy, cuando traigas tu macer, o cuando envíes tu donativo, o cuando entregues tu primicia, hazlo con esa intención. Quiero ser parte de los que ayuden a restaurar los principios morales que estuvieron ausentes en la generación universal, que fue destruida
para que Dios se apiade de mí, para que Dios se apiade de mi casa, para que Dios se apiade de mi descendencia y no los destruya. Esa es la fuerza, ese es el convenio, ese es el llamado. Voy a caminar con Dios otra vez, como Noa en aquella generación, para que Dios extienda sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mi generación su gracia y su misericordia, y no nos destruya. Si haces eso con esa fe, esta fuerza de este mes va a pasar a ti y vas a tener un mes extraordinario y maravilloso. Shabbat Shalom desde New York. Dios les bendiga a todos.